Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Espero que ya estén listos para recorrer nuevamente junto conmigo la desolada carretera. Hoy créanme, queridos pasajeros, que están a punto de conocer a una de las entidades más oscuras y más terroríficas de las que en este espacio hemos hablado. Quiero serles muy sincero, al ir narrando este relato para ustedes, conforme lo avanzaba, en más de una ocasión, fui víctima de profundos escalofríos. Así que si se atreven, queridos pasajeros, espero puedan llegar al final de este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Espero que estés muy bien. De nuevo te escribo con el fin de que puedas tener a la mano una historia sucedida a un amigo cercano del trabajo hace algunos meses. Como irás viendo en su relato, te darás cuenta junto con la audiencia que no lo pasó del todo bien. Tengo pensado contarte esto desde el punto de vista de él, con el fin de hacer la historia más fluida de leer y por supuesto de entender para ti y los pasajeros. Desde mi punto de vista, es una historia increíble, pero también perturbadora. Y aunque sea complicada de creer, solamente te diré que en alguna ocasión también fui testigo de las extrañísimas circunstancias en que vive actualmente. Estoy seguro me entenderás. Obviamente, se omitirán algunos nombres de los lugares que aparecen en la historia por cuestiones de seguridad. Por mi parte, también deseo cambiar el nombre real de la gente que aparece en el relato. Primera parte: El Sonriente. ¿Qué tal, estimado conductor y pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Enrique, y en esta oportunidad les contaré una serie de sucesos que me ocurrieron desde hace algunos meses atrás. Hace mucho tiempo, cuando aún era un niño de unos 6 o 7 años, tuve una pesadilla que sin lugar a dudas me marcó y causó un impacto muy grande en mi psique. Esa ocasión, soñé con el rostro de lo que yo llegué a pensar en su momento era una persona quemada, demacrada, con múltiples cicatrices, que me veía fijamente y me sonreía. Tengo que señalar que dicha persona solamente tenía visible desde la punta de la nariz hasta la barbilla. El resto solamente estaba cubierto por la oscuridad de mi sueño. Como ustedes podrán notar, no fue una pesadilla demasiado extensa, pero para un chico de aquella edad, les puedo asegurar fue completamente traumatizante. Llegué a tenerle demasiado miedo, no solo a la oscuridad, sino también a estar solo. Por lo que mi mamá en aquella ocasión decidió enviarme a terapia durante un periodo más o menos prolongado de tiempo. Con los años, me fue posible ir superando aquellos temores, y debido a la madurez que fui obteniendo y a las responsabilidades diarias de la escuela y después del trabajo, fui olvidando y dejando atrás aquellas fobias que tanto me marcaron en mi infancia. El tiempo transcurrió. Ahora soy una persona de 35 años, que vive con su mujer y su niño de 4. Tengo la dicha de decir que poseo una vida tranquila, con una familia a la que amo y que, salvo algunas situaciones, entre comillas, normales, como enfermedades nada graves o altibajos económicos, vamos llevando nuestra vida familiar lo mejor posible. Al menos, hasta hace unas semanas. Mi hijo nunca había tenido problemas para dormir solo. Sin embargo, un fin de semana, me despertó a mitad de la madrugada para decirme que había un señor dentro de su habitación. Como era de esperarse, me levanté para cerciorarme que efectivamente su cuarto estuviera despejado. Y así fue. Acostamos a nuestro niño con nosotros, pero él estaba aún insistente en que entre comillas, señor, le dijo que no le iba a dejar dormir hasta que se hubiera llevado a su padre con él. Mi esposa y yo le dijimos que se trataba solamente de un mal sueño, una pesadilla,
y que nadie iba a llevarme, puesto que mi lugar está con él. Pero eso no pudo tranquilizarlo. Nuestro hijo pasó toda la noche en vela, sin poder conciliar el sueño. Hubiéramos pensado que se trató únicamente de una mala noche, pero esa semana continuó periódicamente despertándonos, sin poder siquiera dormir de nuevo. Decidimos entonces llevarlo con mi cuñado, que es médico, y con quien mi hijo tiene una relación muy cercana. Mi cuñado le recetó unas gotitas para que pudiera conciliar el sueño. Sin embargo, al terminar la consulta, nos pidió a mi mujer y a mí que nos quedáramos un rato más, pues le interesaba platicar con nosotros. Nos dijo que mi niño le había comentado que todas las noches veía en su cuarto a una persona alta, con una cara llena de golpes y cicatrices, que no dejaba de sonreírle y que le decía que por fin había vuelto, que era un viejo amigo mío y que pronto no solo yo, sino los tres, nos iríamos con él. Mi cuñado nos preguntó si habíamos estado viendo o escuchando películas de suspenso, estando nuestro hijo presente, pero no es un género que nos llame la atención. Además, tratamos de ser muy cuidadosos con las cosas que el niño pueda ver o escuchar en la televisión o por medio de algún dispositivo electrónico. Nos cuestionó si en algún momento pudo haber estado presente en alguna conversación con alguno de nuestros amigos, donde hayamos tocado algún tema referente al terror, o que le hayan dado herramientas necesarias para que su imaginación volara y pensara en ver y escuchar esta, entre comillas, alucinación. Pero tampoco fue el caso. Nos pidió entonces estar al pendiente, y si esta situación se repetía, ya nos recomendaría algún especialista que pudiera orientarnos mejor para tener ya un diagnóstico y poder ayudar a nuestro pequeño. No es difícil imaginar que nuevamente, y después de tanto tiempo, aquella pesadilla de mi niñez regresara a mi mente. Tampoco es difícil imaginar que, dado que causó en su momento un estrés muy grande en mí, no es algo que vaya contando a todo el mundo, ni siquiera a mi mujer. Aquella tarde, ya de regreso en casa, le platiqué todo lo que había ocurrido en mi infancia. Ella me escuchó muy atenta, sin decir una sola palabra al respecto. Cuando terminé mi relato, ella solo atinó a decirme que no me preocupara, que tal vez se trataba de una coincidencia y que no era algo relevante, que confiáramos en que nuestro pequeño iba a estar mejor con el tratamiento, y de no ser así, ya iríamos al especialista para tener mejores resultados. Pasaron algunos días, y el tratamiento impuesto por mi cuñado surtió el efecto adecuado en mi niño, mejoró su ciclo de sueño y vigilia, y se le veía un poco más animado. Sin embargo, no pasaba un solo día en que no comentara a mí o a mi esposa que tenía sueños recurrentes con aquella entidad, que él mismo bautizó como el Sonriente. Un fin de semana, invitamos a la familia de mi mujer a comer. Estuvimos bastante cómodos y pasamos un rato muy agradable. Toda esa tarde transcurrió sin ninguna clase de contratiempos. Fue hasta las 7 u 8 de la noche en que estábamos platicando en la sobremesa, cuando de repente nos empezó a llegar un olor bastante desagradable que no provenía de la cocina o el patio de nuestra casa, lugar en donde estábamos. Primero lo pudo localizar mi suegra, después mi cuñado y su novia, y al final mi suegro y yo. Fue tan penetrante y molesto a nuestro olfato que decidimos levantarnos y buscar la fuente de dicho olor, que era, para que toda la audiencia de la desolada carretera pueda identificarlo, como comida echada a perder. Comenzamos nuestra búsqueda en la planta baja. Sin embargo, no encontramos nada que pudiera generar este olor. No fue hasta que mi mujer subió al segundo piso de nuestra casa que, con voz quebradiza y muy asustada, nos gritó para que fuéramos donde ella se encontraba. Subimos rápidamente. Mi suegro, mi cuñado y yo la encontramos justo en la entrada del cuarto de mi hijo, con la nariz tapada
y señalándonos dentro. Efectivamente, ese olor tan desagradable y putrefacto venía de ahí, pero multiplicado por 5. Comencé a sentir náuseas junto con el resto de mis acompañantes, pero a punta de fuerza de voluntad, mi cuñado y yo decidimos entrar para buscar qué era lo que causaba esta aberración. Buscamos por todos lados, pero no encontramos nada que fuera anormal o que hubiera sido la fuente de tal pestilencia. Estábamos por salir del cuarto cuando mi suegro, con los ojos empañados en lágrimas por el tan comentado olor, nos hizo señas para que volteáramos inmediatamente. Al hacerlo, mi cuñado y yo pudimos ver que de la pared más distante de la habitación comenzaba a salir una especie de humo negro, denso, que poco a poco empezó a llenar el cuarto de mi hijo. Nos quedamos petrificados, pues no podíamos dar crédito a nuestros ojos. Nos acercamos con cautela a la pared, donde emanaba este humo, pero no encontramos ninguna clase de apertura de donde pudiera salir. Tengo que decir también que antes, al entrar en la recámara, no habíamos visto ninguna señal de este evento, y la ventana del cuarto también estaba cerrada, así que no había ningún sitio por donde el humo pudiera haberse filtrado dentro. Decidimos ventilar no solo el cuarto, sino la casa en general, pues dicho olor ya había llegado a cada rincón de nuestro hogar. Salimos un rato a casa de mis suegros, con el fin de permitir al aire hacer su trabajo y darle un descanso a nuestro sentido del olfato. Al regresar, ya entrada la noche, decidimos que en esa ocasión nuestro hijo durmiera con nosotros. El olor ya se había marchado, pero al pasar por el pasillo de la planta alta hacia nuestro cuarto, volteamos a ver a la habitación de nuestro niño, y grande fue nuestra sorpresa al ver que toda la habitación estaba completamente desordenada. Las sábanas y las cobijas en el suelo, las almohadas en un rincón, un pequeño escritorio tirado, volteado al revés, muchos de sus juguetes esparcidos por todo el lugar. Como era de esperarse, nos alarmamos muchísimo y tomamos la decisión de salir de casa y llamar a la policía. Pues está claro, no habíamos dejado el cuarto así al marcharnos. Esperamos a los oficiales fuera de casa. Al llegar la patrulla, bajaron del vehículo 2 miembros de la policía, un hombre y una mujer. Él entró a la casa junto conmigo y ella esperó fuera con mi familia. Revisamos cerraduras, ventanas o algún sitio por donde alguien pudiera haber entrado. Sin embargo, todo estaba intacto, como el resto de la casa. El único lugar que se encontraba disperso era el cuarto de mi hijo. El oficial me hizo las preguntas correspondientes y las contesté todas en un lapso de unos 20 minutos. Al salir, vi que la oficial estaba hablando en un tono grave con mi mujer, que ponía sus ojos entornados, escuchando lo que la policía estaba diciéndole, con mi hijo en sus brazos. Se despidieron y nos quedamos solos de nuevo, sin saber realmente qué hacer o qué pudo haber pasado en nuestra ausencia. Nos quedamos en la sala y mi esposa comenzó a decirme que la policía le había dicho: «Mire, no sé si ustedes sean creyentes o no. Mi familia tiene una capacidad, y es la de poder percibir cosas que el resto de la gente no. Son energías o vibras, como usted guste llamarle. No me gustaría alertarla de más ni mucho menos, pero desde que me bajé de la unidad, caminando hacia su entrada, pude sentir una vibra muy pesada, hostil. Tenía mucho tiempo que no percibía algo parecido. Le preguntaba antes si usted era creyente, porque en definitiva, creo que acudir con algún sacerdote o tener ayuda espiritual de algún tipo puede serles de ayuda, sobre todo después de escuchar lo que ha sucedido esta noche». Escuché a mi esposa con mucha atención, y mientras lo hacía, tengo que admitir que un escalofrío me recorrió la espalda. Después de deliberar nuestro paso a seguir,
Decidimos ir a un hotel a pasar la noche, en lo que encontrábamos la ayuda de un sacerdote católico, el cual pudiera ayudarnos con la, entre comillas, limpieza de la casa. Al día siguiente, durante el trabajo, me di a la tarea de preguntar a compañeros y amigos cercanos sobre el tema. No fue sino hasta la hora del almuerzo, en que una señora del área de intendencia de mi trabajo me recomendó la experiencia de un sacerdote que, según ella, tenía muchos años trabajando en una pequeña capilla cercana a la Sierra Queretana. Me proporcionó su número telefónico y esa misma tarde le llamé. Del otro lado de la línea, se escuchaba la voz de un hombre de mediana edad, un poco cansado pero con mucha disposición a escucharme. Durante toda la conversación, el padre me escuchó con mucha atención, solo deteniéndome en algunas ocasiones para hacerme algunas preguntas que seguramente debían tener cierta relevancia para él, tales como: ¿alguien en tu familia se ha enfermado últimamente? ¿O has tenido algún accidente en los últimos días? Al terminar mi relato, el sacerdote me recomendó que, de ser posible, no regresáramos a nuestra casa, al menos hasta que él nos visitara, que hiciéramos oración diario y que leyéramos un par de salmos a nuestro niño antes de que éste se acostara a dormir. Agendamos una cita para ese fin de semana. Los días pasaron muy lentos, pero al final llegó el momento de recibir al padre, y aquella mañana acudió junto con una religiosa a nuestra casa. Allí mi familia y yo ya los esperábamos, pues otra de las recomendaciones que nos había dado el sacerdote era que nos presentáramos los tres juntos, pues tenía la intención de bendecir también a mi hijo. Una vez hecho esto, ambos entraron en la casa y nos pidieron que mientras esperáramos fuera. Después de unos 40 minutos, salieron con una tez seria y preocupada. Mi hijo dormitaba y lo llevé al auto a descansar, mientras su madre y yo hablábamos con los religiosos, con actitud tensa. El padre nos comentó que la casa estaba en orden. Sin embargo, al hacer oración, en la recámara de nuestro hijo se presentó una eventualidad. Una energía en forma de hombre, con una sonrisa extensa, se hizo presente y le afirmó que nada de lo que ellos hicieran impediría que nos dejara en paz, que no descansaría hasta llevarnos con él. Antes de continuar, debo admitir que todo esto se escucha irreal, ficticio, que una parte de mí no quería ni siquiera pensar que todo aquello estuviera ocurriéndonos a mi familia y a mí, pero no había ni un atisbo de broma en la cara del sacerdote ni de su acompañante. Nos dijeron que desde ese momento estaríamos dentro de sus oraciones y nos repartió a los tres unas medallas de San Benito benditas que llevaban consigo. Nos dio algunas recomendaciones de tipo religioso y después de ello se fueron, con la promesa de que en una semana más volverían para santiguarnos de nuevo. Como podrán imaginar, si nos sentíamos intranquilos incluso en nuestra propia casa, ahora un peso emocional muy grande se apoderó de nuestra familia. Contamos esto solo a nuestra gente más allegada. Todos ellos nos mostraron su preocupación, pero también su empatía, recomendándonos muchos cuidados y acciones que pudieran sernos de ayuda ante la situación que vivíamos. Algunos días pasaron sin eventualidades. Sin embargo, se sentía en casa una sensación pesada. Mi esposa y yo decidimos no tocar el tema, pues imaginábamos que evitar hablar de ello nos mantendría alejados de cualquier situación de peligro e incomodidad. Fue una mañana, cuando regresaba de dejar a mi hijo a la escuela, cuando, sin previo aviso, vi a mi mujer fuera de la casa, demasiado espantada y con una cara descompuesta por el terror que era perceptible observar en sus ojos. Salí corriendo del auto y le pregunté qué ocurría, y ella, con voz temblorosa
Intentando parecer tranquila, me dijo: «Preparaba el desayuno para cuando tú volvieras, cuando escuché abrirse la puerta de la entrada. Hacía falta pan, y decidí salir a pedirte que lo compraras en la tienda más cercana, antes de que te bajaras del carro. Cuando salí, efectivamente la puerta estaba abierta, pero aún no habías llegado. Pensé que la habías emparejado solamente, y al cerrarla y dar la vuelta, encontré a unos pasos frente a mí. A un hombre alto, de negro. No pude verle la cara por completo, pero me sonreía. Tenía dientes muy amarillos y su risa era áspera, gruesa. Me di la vuelta y salí corriendo a la calle. No llevaba mucho tiempo esperándote. Por favor, tenemos que irnos de aquí». Abracé a mi esposa y le dije que esperara dentro. Quería averiguar por mí mismo que no hubiera sido un ladrón que entrara a nuestra casa antes de pensar lo peor. Cuando entré, todo estaba en silencio y desierto. Caminé por la sala, el comedor y la cocina sin rastro de nada ni nadie. No fue hasta subir a la planta alta cuando, al pie de la escalera, sentí un frío tremendo. Un escalofrío recorrió mi espalda y fui víctima de un miedo jamás experimentado hasta entonces. Di la vuelta y salí corriendo de nuestra casa. Decidimos no volver a entrar e irnos a casa de mi madre, al menos hasta que nos sintiéramos seguros de nuevo. Tomamos algunas de nuestras pertenencias más importantes y salimos de inmediato de allí. No fue hasta 3 días después que sucedió lo peor de esta experiencia. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de concluirlo, los invito a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y además podrán decir #Yo soy pasajero. Recuerda que nos podemos conocer e interactuar a través de mi cuenta personal de Instagram. A través de ella, pronto y con regularidad, les estaré dando noticias acerca de este espacio y también acerca de su servidor. Así que me daría mucho gusto verte por allá. Me encuentras como LocutoniMX, LocutoniMX. Y no lo olvides, tu relato es importantísimo para la desolada carretera. Dame la oportunidad de narrarlo, enviándolo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, por favor, vuelvan al autobús. Es momento de continuar nuestro viaje y así conocer el impactante desenlace de esta historia. Segunda parte. Una trágica conclusión. Invitaron a mi esposa a una reunión de su trabajo. Fuimos a la cena junto con mi hijo, pues se trataba de una reunión familiar. Pensamos entonces que era una excelente idea para distraernos de todo lo que habíamos estado viviendo. Durante la cena, todo sucedió con regularidad, sin contratiempos. Salimos de allí aproximadamente a las 11, ya con mi hijo en brazos, dormido. Nos dirigíamos a casa de mi madre, la avenida sin tráfico y completamente transitable. Íbamos hablando sobre temas triviales, cuando de la nada, en el asiento de atrás, mi hijo despertó, soltando un grito desgarrador. Volteamos de inmediato para saber qué ocurría, pero mi hijo, solamente entre gritos y sollozos, podía articular 2 palabras: ¡El sonriente! ¡El sonriente! Mi esposa solo atinaba a decirle que se trataba de otro sueño, que no ocurría nada. Ya con evidente preocupación, seguí manejando pensando qué tendría que hacer ahora. ¿Cómo podría ayudar a mi familia a salir de aquello? De pronto, al asomarme por el retrovisor para observar a mi hijo, pude ver con total claridad, sentado al lado suyo, la figura de un hombre sin rostro,
oculto en las sombras del auto. Entorné mi mirada y fue entonces cuando esbozó una sonrisa. Aquella misma sonrisa que vi hace tantos años en mi infancia, que tanto mal me había causado entonces y ahora atormentaba a mi familia. De pronto, sonó un ruido sordo y lo que vino después fue la oscuridad. Al abrir los ojos nuevamente, me encontré con una escena terrorífica. Ambulancias, patrullas y gente a mi alrededor, preguntándome un sinfín de cosas de las que no entendía y además no me importaban. Lo único que tenía en mente era, ¿dónde está mi familia? Mientras me subían a una ambulancia, pude incorporarme un poco y vi nuestro auto totalmente inservible, junto a una camioneta también bastante maltratada. Sin embargo, mi vista se dirigió a la parte trasera de nuestro carro, donde pude ver, o donde tal vez imaginé, que estaba el rostro. Ese maldito rostro que me sonreía desde la penumbra. Me llevaron en ambulancia al hospital, donde me atendieron junto con el resto de mi familia. Por si se lo están preguntando, sí. Afortunadamente mi familia, el otro conductor involucrado y yo, resultamos vivos del terrible accidente que vivimos. Sin embargo, estuvimos en el hospital durante algunos días para seguir siendo atendidos y en observación. Antes de darnos de alta, el sacerdote vino a visitarme. Hablé con él durante un espacio aproximado de 1 hora. Salimos del hospital y pasamos algún tiempo en casa de mi madre. Así termina esta historia, conductor y pasajeros, porque después de esto, mi amigo y su familia desaparecieron del mapa. Él no volvió al trabajo. Lo último que supe de él fue que renunció a su plaza en el hospital donde trabajaba. Algunos compañeros y yo nos acercamos con su mamá, que era su familia más cercana, y ella solo nos dijo que se habían mudado de ciudad. Espero en verdad que todo se haya resuelto de la mejor manera y que cualquier situación de índole paranormal, si es que fue el caso, también haya quedado atrás. Sé que el final de esta historia no fue el esperado por muchos, pero no poseo más información sobre el caso. Les comparto una fotografía del accidente. De mi parte, quiero ser sincero con ustedes y decirles que no pude observar nada raro en ella, pero el simple hecho de pensar que dentro del auto negro que se observa en ella pudiera haber existido la presencia de esa entidad me pone los cabellos de punta. Quisiera entonces que ustedes también la observaran a detalle, conductor y pasajeros, para ver si alguno pudiera captar algo más. Si por algún motivo no pueden ver la fotografía, se las describo. La imagen es del accidente como tal. En ella se puede observar el vehículo negro de mi amigo, mismo que su cofre se llevó la peor parte del impacto, tanto así que la llanta derecha casi quedó recostada. A su vez, se alcanza a ver el vehículo contra el que colisionaron, mismo que también sufrió aparatosos daños. Alrededor de los carros se encuentra un grupo de gente, entre ellos médicos y bomberos, realizando sus labores. Yo solo puedo decirles, al escribirles estas líneas, que espero de corazón mi amigo y su familia se encuentren bien. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor, a ti, conductor, y por supuesto a toda la comunidad de pasajeros, agradeciéndoles también el escucharme y darme la oportunidad de compartir con ustedes esta historia, pero sobre todo, esperando que ninguno de ustedes que me escucha, en algún punto de su vida, se encuentre con el macabro y perturbador acecho de aquella entidad de oscuridad conocida como el Sonriente.
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.